la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad. Y mire, intentará anticipar el efecto de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial 6G, la computación cuántica, biotecnología en economía, empleo y sociedad en los próximos años. Y última estrategia, a largo plazo, para el clima, naturaleza y la energía. Tras el reciente encuentro alcanzado en COP28, uno de los retos se plantea el foro de Davos. ¿Cómo podemos lograr objetivos para descarbonizar la economía en el 2050 y al mismo tiempo brindar un acceso asequible? Su comentario, doctor Gustavo Salle. Ellos ya prevén que la inteligencia artificial, la robótica, ya lo estamos viviendo, sustituya una cantidad de mano de obra, esa mano de obra automatizada, esa mano de obra poco calificada, que va a ser plenamente sustituida por la inteligencia artificial y la robótica. Y cuidado que con el pasaje del tiempo, esa inteligencia artificial no solamente va a ir sustituyendo, y la robótica, no solamente van a ir sustituyendo a mano de obra poco calificada, sino que con el tiempo la robótica sustituirá, y de hecho está pasando, a mano de obra, trabajo científico, trabajo técnico de muy alta calificación. Ellos ya están previendo lo que puede acontecer ante una crisis laboral de magnitud verdaderamente catastrófica. Ellos están implementando la renta básica universal. El sistema es el siguiente. Si con la inteligencia artificial y la robótica se sustituye la labor humana, el costo de producción va a bajar enormemente, pero tendrá la contrapartida de generar una enorme desocupación, vale decir, una cantidad inusitada de parados, de desocupados. Yo pienso que ya están hechos los cálculos y que las corporaciones han llegado a la conclusión de que les conviene, desde el punto de vista económico, sustituir la mano de obra humana por la inteligencia artificial y la robótica. ¿Cómo enfrentar el desempleo? ¿Cómo enfrentar la situación de una sociedad en la que una gran mayoría no trabaja, están desocupados, pero tienen que seguir viviendo? Más allá de las políticas de despoblación que ellos implementan y que le ha dado resultados porque se ha parado la línea ascendente del crecimiento demográfico para estar en una meseta o inclusive al declive. Bueno, por distintos procedimientos criminales que ustedes ya saben cuáles son, que no podemos decir para que no nos censuren. Entonces, se va a la renta básica universal. ¿Cómo se costea, cómo se hace frente a esa renta básica universal? Bueno, un impuesto a las corporaciones, un impuesto global a las corporaciones del 15% de sus ganancias comprobables. Ustedes saben que las corporaciones tienen todo un sistema, toda una ingeniería tributaria, toda una ingeniería contable para evadir y defraudar. Por eso están los famosos paraísos fiscales. Pero bueno, van a generar un fondo muy importante, estas grandes corporaciones, para poder tener una población mantenida, asistencializada, dependiente, rehén de las corporaciones. ¿Por qué de las corporaciones y no de los estados? Porque el Estado es un mero intermediario entre la masa de desocupados y las corporaciones. Las corporaciones le dan el dinero a través del impuesto global universal y el Estado hace las asignaciones individuales de la renta básica a cada beneficiario, que cada vez serán más por esa suerte de sustitución laboral por la inteligencia artificial y la robótica. Ahora, ¿qué se genera con este sistema de la Agenda 2030? Un sistema de dependencia total del individuo frente al Estado.
frente al Estado, que es la persona jurídica que mediatiza la dependencia entre la humanidad y las corporaciones. En una palabra, es el brazo ejecutor privatizado de las políticas de la cleptocorporatocracia. ¿Por qué digo privatizado? Bueno, porque en este proceso de globalización, en este proceso de imperialización plutocrática o cleptocrática, porque son ladrones, en definitiva son ladrones, en este proceso las grandes corporaciones han logrado penetrar totalmente al Estado y entonces ya no tenemos estados imparciales, árbitros, preocupados por una armonización entre la humanidad y las corporaciones, sino que tenemos lisa y llanamente árbitros trabajando para las corporaciones. Lo que el doctor Enrique Viana Ferreira llamaba estados contratados. Es decir, el político es un contratado por el plutócrata, por el dueño de las corporaciones o por los CEOs de las corporaciones. Y el Estado ya no juega un rol de protección de la humanidad. Por el contrario, es un aliado, es un socio de las grandes corporaciones. Les voy a poner un ejemplo en el que estamos trabajando para que ustedes vean cómo funciona esto. Nosotros tenemos una gran corporación en el Uruguay, que es UPM, que es una empresa aparentemente finlandesa de fabricación de pulpa de celulosa, que está en una zona franca. Nosotros le exportamos los troncos. En la fabricación en zona franca de la pasta de celulosa, violan permanentemente todas las normas referentes a la prevención de la contaminación y viven contaminando, echando veneno al cauce de los ríos afluentes del Río Negro. Mañana vamos precisamente a Paso de los Toros, que es una localidad a 250 kilómetros de Montevideo, a presentar una denuncia penal contra el ministro de Medio Ambiente y contra esta empresa. ¿Por qué sucede esa contaminación? ¿Por qué sucede ese envenenamiento? Bueno, porque hay una complicidad del Estado, hay una complicidad del Ministerio de Medio Ambiente que no controla, que permiten esos derrames, porque esos derrames además le generan grandes ahorros a la empresa. Estamos en un circuito perverso de corrupción. No es que no se controle porque no se sepa que contamina, sino que se le permite contaminar. Y tras cartón las multas que pagan son muy escasas, de muy poco valor, entonces les conviene pagar la multa antes que todos los otros gastos que implica el cuidar del medio ambiente a través de políticas de prevención y políticas de inversión en tecnologías de punta. Hay una ecuación entre la corrupción del Estado y la gran contaminación del medio ambiente por estas corrupciones, por estas empresas contaminantes. Ahí tienen entonces el ejemplo del Estado contratado, porque además el Estado uruguayo contrató con UPM a través de un contrato leonino, ruinoso, coimero, que lo denunciamos penalmente con el doctor Viana y que, como ustedes saben, la justicia en nuestro país está en manos de un servicio descentralizado y que por lo tanto no prospera ninguna denuncia por más fundada que sea. Este es el ejemplo del Estado contratado, este es el ejemplo del Estado agendista que quieren los megarricos, que haya un vínculo contractual por el cual el Estado ya no tiene interés en su pueblo, sino que tiene interés en su socio, y su socio es una corporación. Todo esto es perverso. Y por si fuera poco, violando la Constitución de la República, violando el sentido común, violando la lógica de los hechos, estos contratos son secretos. Aun cuando se refiere a recursos naturales públicos, son secretos. Han logrado estas corporaciones, con los mequetrefes mercenarios de los políticos, actos obscenos, desparpajo, desvergüenza. Y hay una tolerancia por parte del pueblo, una gran tolerancia por parte del pueblo. Y no importa si ese pueblo vota a lo que tradicionalmente le llama izquierda o a lo que tradicionalmente le llama derecha, más allá de la total, el anacronismo con respecto a estas clasificaciones
en izquierda y derecha, que ya no obedecen a nada real por cuanto son lo mismo, pero la gente con poca autoestima, con poco sentido del empoderamiento que debe tener el pueblo conforme incluso a lo que dicen las propias constituciones de los estados. En nuestro caso, la Constitución de la República, artículo 4, es muy clara en el sentido de que la soberanía radica en la nación y que ningún presidente, entonces, aplicando el artículo 4 de la Constitución de la República, que se replica en casi todas las constituciones, puede actuar violando esa soberanía nacional, violando el poder del pueblo, el respeto al pueblo, pero lo hace. Y esta agenda es la que promueve toda esta distorsión, toda esta subversión del derecho público, de las relaciones entre el gobernante, las corporaciones y el pueblo. Es esta agenda la que promueve todo esto. Por eso se afecta a la soberanía nacional. Un Estado contratado ya no es un Estado que respete la soberanía nacional, entregó la soberanía nacional. Y por eso nosotros, por supuesto, nos manifestamos antiagendistas. Yo no quisiera terminar esta locución sin antes referirme a algo muy importante, que es la consigna del Gran Reset, del Foro de Davos. No tendrás nada y serás feliz. Ya está armada la ingeniería jurídico-financiera para llegar a plasmar en realidad esa máxima, una máxima que además va contra la libertad y la propiedad privada, que es no tendrás nada y serás feliz. Jurídica e institucionalmente hay ya un esquema armado y diseñado que está funcionando en virtud de la digitalización de los activos financieros. Esa institución, que es una institución privada, se llama Depositary Trust Company, que es una cámara de compensación de los activos financieros. Esto es fundamental. Está descrito por un autor, David Webb, en el libro La Gran Toma. Y es más, si ustedes quieren acceder a una explicación pormenorizada de este tema, les recomiendo la página de Terapia Liberal a cargo del abogado argentino Nicolás Martínez Laje, donde analiza este tema. El video ya tiene unos meses, está muy, pero muy interesante. A grandes rasgos, el tema es así. Antes, las acciones, los activos financieros eran tangibles. Era un papel. Te compraba una acción de Texaco, por ejemplo, y era un papel que decía Texaco, acción, normalmente eran nominativas. Bien, con la digitalización esto desapareció. Entonces, cuando usted compra una acción de Texaco, por ejemplo, es simplemente un asiento digital en un ordenador. Es la digitalización de los activos financieros. ¿Quién tiene toda la información digital de las transacciones de los activos financieros? La Depositary Trust Company. Pero, ¿qué sucede? El sistema es que cuando usted realiza la transacción del activo financiero digital, la Depositary Trust Company se hace en propietaria del activo financiero. Un derecho real de propiedad.
Y usted, que creyó que adquiría la propiedad, en realidad lo que adquirió fue un derecho personal de crédito contra la Depositary Trust Company. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la propiedad de los activos financieros está en manos de esta institución y que lo que usted tiene no es un derecho real de propiedad, es un derecho personal de crédito con todas las diferencias jurídicas que ello implica. Pero además, estos activos financieros están respaldados por contratos accesorios de garantía normalmente. Y por lo tanto, de haber un colapso del endeudamiento, estos activos financieros podrían representar la confiscación de los bienes tangibles que respaldan al activo como contrato de garantía accesorio. Concretamente, piensen en la titularización de las deudas bancarias hipotecarias, la famosa crisis de las hipotecas subprime. Detrás de los derivados financieros de las hipotecas había una casa por un contrato accesorio de garantía. Entonces, la realización de ese activo ante una situación de endeudamiento y de default implicaría la confiscación de ese bien tangible real que es la casa. Y entonces se daría la situación de que la gente perdería la propiedad, no tendrás nada, de esos bienes tangibles que sirvieron de garantía al negocio financiero digitalizado. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema que implica aspectos jurídicos y financieros, pero quiero que sepan que esto ya es una realidad jurídica, ya está la Depositary Trust Company como la Cámara de Compensación de Activos Financieros Mundiales y que normalmente esos activos financieros mundiales, si hay endeudamiento, hay un contrato de garantía y que se puede realizar la garantía, efectivizar el contrato de garantía sobre ese bien que la persona lo pierde, se le confisca. Y allí entonces, insisto, se daría la máxima, no tendrás nada. ¿Cómo serás feliz? Bueno, algunos dicen que a través de la narcotización, otros hablan de la neuromodulación, otros hablan de la renta básica universal. En definitiva, creo que sea muy difícil pensar que en un individuo despojado de todo, despojado inclusive de su propia esencia, de su propia espiritualidad, porque ya vimos que se va a la digitalización del individuo. Entonces, el serás feliz me parece más un engaño, un embuste, que algo que efectivamente pueda pasar. Todo esto que hemos hablado a lo largo de esta hora y media prácticamente, nos da la pauta de cuán maléfico, cuán mefistofélico, cuán negativo, cuán deshumanizante, cuán perverso, cuán peligroso es todo esto de la Agenda 2030. Espero que estas conceptualizaciones sirvan para concientizar a la gente que si no queremos perder nuestra esencia, si no queremos esa transformación mefistofélica, tenemos que resistir tenazmente a la Agenda 2030.